La lluvia golpeaba los ventanales del Palazzo Benedetti con la furia de 1000 tormentas aquella noche de diciembre. En el gran salón principal, donde los candelabros de cristal veneciano proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de mármol travertino, Isabella Moretti temblaba con el teléfono en la mano. Sus dedos, enrojecidos por horas de lavar platos, marcaron el número que había guardado durante 5 años sin atreverse a usar. El timbre sonó 1, 2, 3 veces. Cada segundo era una eternidad mientras Isabella miraba al pequeño bulto dormido en el sofá raído de su apartamento. Marco, su hijo de 4 años, ardía en fiebre. Los médicos del hospital público la habían rechazado por tercera vez. Sin seguro médico, sin dinero para el tratamiento privado, solo le quedaba una opción. ¿Sí? La voz al otro lado era profunda, autoritaria, con ese acento romano que Isabella reconocería entre 1.000.000. Alessandro, su voz se quebró. Soy Isabella. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Isabella está muerta, respondió finalmente, su voz convertida en hielo. Murió hace 5 años cuando traicionó a mi familia. Por favor, escúchame, suplicó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a Marco luchar por cada respiración. No llamo por mí. Es sobre tu hijo. El sonido del cristal rompiéndose resonó a través del teléfono. Isabella cerró los ojos, sabiendo que acababa de lanzar una bomba. 5 años atrás, Isabella había sido la prometida de Alessandro Benedetti, heredero del imperio criminal más poderoso de Roma. La noche antes de su boda, Isabella descubrió que estaba embarazada y había escuchado una conversación sobre eliminar a cualquier heredero débil para el imperio Benedetti. Aterrorizada, Isabella desapareció, permitiendo que todos creyeran que había muerto. Ahora, su pequeño Marco luchaba contra una rara enfermedad sanguínea. ¿Mi hijo? La voz de Alessandro atravesó sus recuerdos como un puñal. Explícate, ahora. Se llama Marco. Isabella respiró profundamente. Tiene 4 años, tus ojos, tu terquedad y... Está muriendo, Alessandro. Necesita un tratamiento que solo tú puedes pagar. ¿Dónde estás? La pregunta vino envuelta en una calma mortal que Isabella conocía demasiado bien. En Milán, susurró. Vía Torino 47, apartamento 3B. No te muevas de ahí. La línea se cortó. 2 horas después, el rugido de motores llenó la calle. Isabella observó desde la ventana mientras 3 SUV negros se detenían, y entonces lo vio. Alessandro Benedetti bajó del vehículo central. Su traje negro a medida no podía ocultar la fuerza letal, y sus ojos grises brillaban con una mezcla de furia y algo más profundo. El golpe en la puerta fue suave. Isabella abrió con manos temblorosas. 5 años, dijo Alessandro finalmente, su voz un susurro letal. 5 años creyendo que estabas muerta. 5 años... Se detuvo cuando un pequeño gemido vino desde el sofá. Su mirada se desvió hacia el niño y todo su mundo se reorganizó en ese instante. Marco era su viva imagen. Dios mío, respiró, y por primera vez en 5 años, Isabella vio vulnerabilidad en los ojos del hombre más temido de Italia. Alessandro se acercó lentamente al sofá. Su mano, que había firmado sentencias de muerte, temblaba ahora al tocar la frente ardiente de su hijo. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Su voz había perdido toda dureza. 3 semanas. La leucemia mieloide aguda se manifestó hace 6 meses. El tratamiento experimental en Suiza cuesta 2 millones de euros y necesita empezar la próxima semana o morirá, completó Alessandro, acariciando suavemente el cabello de Marco. ¿Por qué no viniste antes? ¿Tanto me odias que preferías ver morir a nuestro hijo antes que pedirme ayuda?
Tu padre me dijo que me matarías si volvía, que habías dado la orden. ¿Mi padre? Alessandro se levantó lentamente y cada músculo de su cuerpo irradiaba peligro. Mi padre me dijo que habías muerto. Me mostró fotos del accidente. El silencio fue ensordecedor. Isabela vio el momento exacto en que Alessandro comprendió la magnitud de la traición. Ese bastardo, siseó. Mi propio padre. Alessandro, por favor, solo importa Marco. Él sacó su teléfono y marcó un número. Luca, prepara el jet. Salimos para Suiza en 1 hora. Y trae al doctor Moretti. Dile que es urgente. Sí, mi hijo. Tengo un hijo. Colgó y se volvió hacia Isabela. Empaca solo lo esencial. Marco recibirá el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar. Es mi hijo, mi sangre. Y tú eres la madre de mi hijo. Eso te pone bajo mi protección, te guste o no. ¿Y después? Alessandro la miró con una intensidad que la quemó hasta el alma. Después, cara, tendremos una larga conversación sobre por qué creíste tan fácilmente que yo podría hacerte daño. Ahora salvamos a nuestro hijo. Después ajustaremos cuentas. El Gulfstream GSI 50 de Alessandro era una declaración de poder. Isabela sostenía la mano de Marco. El doctor Moretti es el mejor oncólogo pediátrico de Europa, dijo Alessandro sin apartar la vista de Marco. Cuéntame sobre él, pidió de repente, su voz ronca. Cuéntame todo. Su primera palabra, sus primeros pasos, su comida favorita. Todo. Su primera palabra fue Estela, comenzó suavemente. Estrella. Alessandro cerró los ojos. Dio sus primeros pasos el día de su primer cumpleaños. Fue hacia una foto. Isabela le mostró una imagen de Alessandro que había conservado. Le dije que era su papá, que estabas en el cielo. Le mentiste sobre mí, dijo él, con tristeza. Le mentí para protegerlo. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Nunca, jamás habría lastimado a la mujer que amaba. Y ciertamente nunca habría lastimado a mi propio hijo. ¿Amabas? Repitió ella. No me hagas responder eso ahora. El doctor Moretti se acercó. Señor Romano, he revisado los expedientes. El niño necesita un trasplante lo antes posible. Necesitaremos hacer pruebas de compatibilidad inmediatamente. Hagan lo que sea necesario, ordenó Alessandro. Si necesita mi médula, mis órganos, mi vida misma. Alessandro entrelazó sus dedos con los de ella. Es mi hijo, Isabela. No hay nada que no haría por él. Marco se movió, murmurando algo. Alessandro se arrodilló junto a la cama. Estoy aquí, Piccolo guerriero, susurró. Papá está aquí ahora. Los ojos de Marco se abrieron lentamente, enfocándose en el rostro de Alessandro. ¿Papá? Preguntó con voz débil. ¿Eres realmente mi papá? Mamá dijo que estabas en el cielo. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí y nunca volveré a dejarte. Te pareces a mí, observó Marco. O tú te pareces a mí, respondió Alessandro con una sonrisa que Isabela no había visto en años. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó Marco. ¿No me querías? Te he querido cada segundo de tu vida, hijo, solo que no sabía que existías, pero ahora que lo sé, nada volverá a separarnos, te lo prometo. ¿Promesa de meñique? Preguntó Marco, levantando su dedo pequeño. Promesa de meñique, confirmó Alessandro, enganchando su dedo. El doctor Moretti los urgió a ir al hospital. Con infinito cuidado, Alessandro levantó a Marco en sus brazos. Una vez en el hospital, Alessandro había movilizado a los mejores especialistas. Necesitamos hablar, dijo Alessandro a Isabela. No sobre nosotros, sobre mi padre. ¿Qué te dijo exactamente aquella noche? Me mostró fotos, documentos. Dijo que habías ordenado mi eliminación. Me dio dinero y una nueva identidad. Maldito bastardo,
gruñó Alessandro. Todo fue mentira. Mi padre me dijo que te habías ido, que habías aceptado dinero para desaparecer. Te busqué durante meses. Traté de contactarte, admitió Isabela, pero cada intento, tu padre se enteraba. Las amenazas se volvían más específicas, más aterradoras. Está muerto, hace 2 años. Infarto. Murió sin confesarme nada de esto. Isabela, hay algo que debes saber. Durante estos 5 años cambié. Me volví más duro, más oscuro. El hombre que conocí está ahí, lo interrumpió ella, señalando hacia la habitación donde estaba Marco. Lo vi en el momento en que miraste a nuestro hijo. El doctor Moretti entró. Tengo los resultados. Alessandro e Isabela se pusieron de pie. La buena noticia es que el señor Romano es compatible para el trasplante. La mala noticia es que la condición de Marco es más grave. Necesitamos operar dentro de las próximas 72 horas. Háganlo, dijo Alessandro sin dudar. Más tarde, Marco pidió que le leyeran El Principito y quería que su papá también lo leyera. Alessandro miró el dibujo de crayón en el margen del libro, 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo las estrellas. Es perfecto, dijo con voz ronca. Comenzaron a leer, turnándose. Marco se acurrucó entre ellos y se durmió. Tiene tu terquedad, susurró Isabela. Y tu valentía, respondió Alessandro. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Lucía, la mano derecha de Alessandro. Señor, hay un problema. Los Torrelli se enteraron de que tiene un hijo. Están haciendo preguntas. Isabela palideció. Duplica la seguridad, ordenó Alessandro. Y Lucía encuentra todo sobre los movimientos de mi padre hace 5 años, especialmente cualquier contacto con los Torrelli. Mi padre era capaz de cualquier cosa para mantener el control. Si hizo un trato con los Torrelli para separarnos... Alessandro, me das miedo cuando hablas así. Nunca te haría daño, Isabela, ni a ti ni a Marco, pero a cualquiera que los amenace, no habrá misericordia. El mundo en el que vivo, intentaré ser mejor. Ninguno se movió. Permanecieron toda la noche velando el sueño de su hijo. A medida que el amanecer se filtraba, Marco abrió los ojos. ¿Siguen aquí? Siempre, prometió Alessandro. ¿Papá? ¿Me vas a enseñar italiano? Te enseñaré italiano, Piccolo, y muchas cosas más. 3 meses después, el jardín de la Villa Romano estaba lleno de risas infantiles. Marco corría, su energía completamente restaurada. La cirugía había sido un éxito rotundo. Me siento diferente, dijo Alessandro a Isabela, como si hubiera estado dormido 5 años y finalmente desperté. Los Torrelli han estado muy callados. Llegamos a un entendimiento. Cedí algunos territorios que no me interesaban mantener. El viejo Alessandro nunca lo habría hecho. Pero ese hombre no tenía un hijo que proteger. Esa noche, Alessandro encontró a Isabela en la biblioteca. Me estoy retirando. Estoy delegando la mayoría de las operaciones a Lucía. Mantendré el control, pero desde la distancia. ¿Por qué? Porque cada día que paso en ese mundo es un día que podría no volver a casa con Marco, con ustedes. Mi padre vivió y murió por el poder. Yo quiero vivir por algo más. Isabela lo silenció con un beso. Nunca dejé de amarte, susurró contra sus labios. Cásate conmigo, dijo Alessandro abruptamente. Otra vez, hagámoslo bien esta vez. Sí, dijo ella simplemente. 6 meses después, la pequeña capilla en la costa de Amalfi brillaba con la luz del atardecer. Marco, con un pequeño traje, llevaba los anillos. «Yo tengo algo que decir», exclamó Marco, interrumpiendo al sacerdote. «Solo quiero decir que estoy feliz de que mi mamá y mi papá se casen, y que papá prometió enseñarme a montar a caballo después,
así que ¿podemos apurarnos? Alessandro rió y levantó a su hijo en brazos. Con Marco entre ellos, Alessandro e Isabela intercambiaron votos por segunda vez. Prometieron verdad, paciencia y la feroz determinación de proteger la familia. Mientras el sol se ponía, Marco preguntó: ¿Papá? ¿Ahora somos una familia de verdad? Siempre fuimos una familia de verdad, Piccolo. Solo nos tomó un tiempo encontrarnos. Bajo las estrellas italianas, la familia Romano había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La historia de los Romano no había terminado. En muchos sentidos, recién comenzaba. Como el texto original proporcionado terminó con un fin definitivo y el cierre de la trama principal, la boda y la reunión familiar, asumo que deseas que continúe la historia creativamente más allá de ese final, explorando la nueva vida de Alessandro e Isabella y los desafíos de dejar la mafia. Aquí tienes la continuación lógica de la historia, manteniendo el tono dramático y emotivo. A pesar de la idílica boda en Amalfi y las promesas de una nueva vida, la transición de capo dei capi a hombre de negocios legítimo nunca es sencilla. Las sombras son largas y el vacío de poder en Roma comenzó a agitar las aguas mucho antes de lo que Alessandro hubiera deseado. 6 meses después de la boda, la paz de la Villa Romano se vio interrumpida no por balas, sino por una carta, un sobre simple, color crema, sin remitente, dejado sobre el escritorio de Alessandro en su estudio privado. Solo había una palabra escrita dentro: ritorno, regreso. Alessandro reconoció la caligrafía al instante. Pertenecía a Vittorio Ricci, un antiguo socio de su padre que se creía exiliado en Sudamérica. Su regreso a Roma solo podía significar una cosa: los viejos enemigos no aceptaban la jubilación de Alessandro tan fácilmente como él esperaba. Esa noche, mientras cenaban, Isabela notó la tensión en los hombros de su esposo, la forma en que sus ojos escaneaban el perímetro del jardín, incluso dentro de la seguridad de su hogar. Marco parloteaba alegremente sobre su primera clase de equitación, ajeno al cambio de atmósfera. ¿Qué ocurre?, preguntó Isabela cuando Marco corrió a buscar su pijama. Nada que no pueda manejar, respondió Alessandro, sirviéndose una copa de vino con movimientos mecánicos. Solo ecos del pasado. Prometimos no más secretos, Alessandro. Él suspiró, dejando la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó como un disparo en el silencio del comedor. Ricci ha vuelto, y si está en Roma, significa que está reuniendo apoyo para desafiar el acuerdo que hice con los Torrelli. Creen que me he vuelto blando, creen que mi familia es una debilidad. Isabela se levantó y caminó hasta él, colocando sus manos sobre los hombros tensos de su marido. Entonces demuéstrales que se equivocan. Tu familia no es tu debilidad, Alessandro, es tu fuerza. Pero no lo hagas como tu padre, hazlo a tu manera. Al día siguiente, Alessandro no se escondió. En lugar de enviar sicarios, convocó una reunión en el lugar más público posible, la Plaza de España. Apareció con Isabela a su lado y Marco de la mano, rodeados de turistas y vida civil. Fue una declaración silenciosa pero atronadora. No tengo miedo, no me escondo. Ricci llegó con 2 guardaespaldas, esperando una emboscada en un callejón oscuro, no un encuentro a plena luz del día. La confusión en su rostro fue evidente. Alessandro, saludó Ricci con una sonrisa torcida. Veo que la vida doméstica te ha domesticado. Traes a tu mujer y a tu hijo a una zona de guerra. No es una zona de guerra, Vittorio, es mi ciudad, respondió Alessandro con voz tranquila. Y ellos no son escudos, son la razón por la que no te maté en el momento en que pisaste suelo italiano.
Alessandro le entregó un archivo. No eran amenazas de muerte, sino pruebas financieras, evidencia de cada cuenta oculta, cada traición que Ricci había cometido contra el antiguo régimen, información que el padre de Alessandro había guardado como seguro. «Podría entregarte a los Torrelli», dijo Alessandro. «Sabes lo que hacen con los traidores. O puedes tomar el jet que tengo esperando en Fiumicino y no volver nunca. Esta es la única misericordia que obtendrás, no por los viejos tiempos, sino porque mi hijo está mirando y quiero que vea a su padre resolver problemas sin sangre, si es posible. Pero si te niegas...» Alessandro no necesitó terminar la frase. La mirada en sus ojos, ese gris tormentoso que Isabella conocía bien, prometía una violencia mucho más eficiente que la de su padre. Ricci miró el archivo, luego a los hombres de seguridad de Alessandro que, aunque vestidos de civil, estaban estratégicamente posicionados entre la multitud. Miró a Isabella, quien sostenía la mirada con una firmeza que sorprendió al viejo mafioso. «Tu padre estaría revolviéndose en su tumba», escupió Ricci. «Déjalo que se revuelva», respondió Alessandro. «Yo estoy ocupado viviendo». Ricci tomó el archivo y se dio la vuelta. La amenaza se disipó tan rápido como había llegado, desactivada no por balas, sino por la inteligencia y la inquebrantable resolución de un hombre que tenía todo que perder. Cuando regresaron al coche, Marco tiró de la manga de Alessandro. «Papá, ¿ese señor era malo?» Alessandro levantó a su hijo y lo sentó en su regazo. «Era un hombre perdido, Marco. A veces, la gente se pierde tanto en la oscuridad que olvida cómo encontrar la luz. Pero nosotros tenemos suerte». «¿Por qué?» «Porque nosotros nos tenemos los unos a los otros para iluminar el camino». Esa noche, Isabella encontró a Alessandro en el balcón, mirando las luces de Roma, ya no como un depredador vigilando su territorio, sino como un guardián velando por su hogar. «Lo hiciste bien», dijo ella, abrazándolo por la espalda. «Es un equilibrio difícil», admitió él. «La bestia sigue dentro, Isabella. Siempre querrá salir». «Lo sé, pero mientras la mantengas atada con amor en lugar de odio, estaremos bien». Alessandro se giró y la besó, un beso sellado con la promesa de 1000 mañanas. El pasado siempre sería parte de ellos, cicatrices en la piel y en el alma, pero el futuro era una página en blanco que escribirían juntos. Y por primera vez en la historia de los Benedetti, esa página no estaría escrita con sangre, sino con tinta indeleble de esperanza. La paz, descubrió Alessandro, requería mucho más esfuerzo que la guerra. En la guerra, los enemigos eran claros y las soluciones definitivas. En la paz, las amenazas eran sutiles, escondidas tras sonrisas burocráticas y apretones de manos sudorosos. Un año había pasado desde el enfrentamiento en la Plaza de España. Los viñedos de la finca Tenuta Isabella, su gran proyecto de legitimidad en la Toscana, debían ser su legado limpio para Marco. Pero esa mañana, el olor a humo agrio reemplazó al aroma de las uvas maduras. Alessandro estaba de pie frente al almacén norte, observando las vigas carbonizadas que aún humeaban bajo el sol del amanecer. No había sido un accidente. Los peritos lo sabían, sus hombres lo sabían y él lo sabía. «Fue provocado, señor», informó Luca, su lealtad intacta a pesar del cambio de rubro. «Encontramos restos de acelerante químico en la parte trasera». Alessandro sintió ese viejo picor en las palmas de las manos, la necesidad visceral de violencia que había mantenido dormida. Cerró los ojos respirando el aire cargado de ceniza. «¿Quién?», preguntó, su voz bajando una octava. «El concejal Moretti. Ha estado presionando con los permisos de exportación.
quiere una donación más generosa de la que ofrecimos legalmente. Al parecer, piensa que un ex jefe de la mafia es un cajero automático fácil si se le aprieta un poco. La mandíbula de Alessandro se tensó. En otra vida, Moretti habría amanecido en el fondo del Tíber con los bolsillos llenos de piedras. «Prepara el coche», ordenó Alessandro. Alessandro... La voz de Isabela lo detuvo antes de que pudiera dar un paso. Ella estaba allí, con las botas manchadas de hollín y el rostro pálido pero resuelto. Marco estaba en la escuela, a salvo de esta fealdad. «Dime que no vas a hacer lo que creo que vas a hacer», dijo ella, acercándose hasta poner una mano en su pecho. Podía sentir el corazón de él latiendo con la fuerza de un martillo. «Quemó nuestra cosecha, Isabela, quemó el futuro de Marco. Y si tú vas y le pegas un tiro o mandas a Luca a romperle las piernas, tú serás quien queme el futuro de Marco. Volverás a la cárcel, o peor, a esa vida. Moretti es un corrupto estúpido, pero no vale tu alma». Alessandro cubrió la mano de ella con la suya. Estaba temblando, no de miedo, sino de ira contenida. «¿Entonces qué hago? ¿Dejar que nos extorsionen? Si cedo ahora, nunca pararán. Pensarán que soy débil». «No eres débil, eres inteligente. Úsalo». Isabela lo miró a los ojos, transmitiéndole esa calma que siempre lograba anclarlo. «Destrúyelo, Alessandro, pero hazlo a la luz del día. Hazlo de tal forma que nadie pueda decir que fuiste un gángster. Sé el hombre de negocios que dices ser». 2 días después, el concejal Moretti entró en el despacho de Alessandro en el viñedo con esa arrogancia de quien cree tener el control. Se sentó sin ser invitado, sonriendo al ver la botella de vino sobre el escritorio. «Señor Romano, lamento mucho lo del incendio, una tragedia terrible. Espero que esto nos motive a agilizar ciertos acuerdos financieros para asegurar que no ocurran más accidentes». Alessandro estaba sentado detrás de su escritorio, impecable en un traje gris claro, revisando unos documentos. No levantó la vista de inmediato. 100.000 euros, dijo Moretti, perdiendo la paciencia, en efectivo, y tus permisos de exportación aparecerán mañana. Si no, bueno, la madera seca arde muy fácil en verano. Alessandro finalmente alzó la vista. No había furia en sus ojos, solo una frialdad clínica. ¿Está sugiriendo que usted ordenó el incendio, concejal? Estoy sugiriendo que tengo amigos que pueden ser muy descuidados con los fósforos si no se les mantiene felices. Alessandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa del lobo que acaba de ver caer la trampa. Gracias por la aclaración. De la puerta lateral salieron 2 oficiales de los Carabinieri, seguidos por un fiscal de distrito que Alessandro conocía de sus días oscuros, pero que esta vez estaba de su lado. Moretti palideció, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué significa esto?» «Significa concejal», dijo Alessandro tranquilamente, señalando la cámara oculta en la estantería de libros, «que acaba de intentar extorsionar al propietario de una empresa legítima, admitiendo complicidad en un incendio provocado frente a un fiscal del Estado». «Usted es un criminal», gritó Moretti mientras lo esposaban. «Todo el mundo sabe quién es». «Era», corrigió Alessandro, poniéndose de pie y abrochándose el botón de la chaqueta. «Ahora soy solo un contribuyente preocupado por la corrupción local. Llévenselo». Cuando la oficina quedó en silencio, Alessandro se dejó caer en su silla y exhaló largamente. Sus manos ya no picaban. La satisfacción no era tan visceral como la violencia, pero era mucho más duradera. Se sentía limpio. La puerta se abrió y entró Isabela. Había estado escuchando desde la habitación contigua. «Lo hiciste», dijo ella con una sonrisa radiante.
Lo hicimos, corrigió él. Tenías razón. Verlo salir esposado fue mucho mejor que romperle las piernas, aunque admito que voy a extrañar la inmediatez de los viejos métodos. La burocracia legal es lenta. Isabela rodeó el escritorio y se sentó en su regazo, pasando los brazos alrededor de su cuello. La paciencia es una virtud, señor Romano. Y hablando de paciencia y de futuros, Alessandro notó el cambio en su tono. La miró, realmente la miró, y vio ese brillo particular en sus ojos que no había visto en 6 años. Isabela. Ella tomó la mano de él y la llevó a su vientre plano. Marco ha estado pidiendo un hermano para enseñarle a cazar lagartijas, o una hermana para protegerla. El mundo se detuvo de nuevo para Alessandro, pero esta vez no por miedo o amenaza. Estás 8 semanas. Alessandro enterró el rostro en el cuello de ella y por primera vez en su vida lloró de pura gratitud. No era el llanto de un niño, sino el desahogo de un hombre que había caminado por el infierno y, contra todo pronóstico, había salido al otro lado no solo vivo, sino bendecido. Gracias, susurró. Gracias por salvarme. Gracias por darme esto. Tú te salvaste solo, Alessandro. Yo solo te di una razón para hacerlo. Esa noche cenaron en la terraza bajo las estrellas. Marco, con la boca manchada de salsa de tomate, escuchó con los ojos muy abiertos la noticia. ¿Un bebé?, preguntó, procesando la información. ¿Va a ser ruidoso? Probablemente, rió Isabela. Al principio sí. Bueno, Marco suspiró con resignación de hermano mayor. Supongo que tendré que enseñarle todo, como papá me enseñó a mí. Alessandro miró a su familia. El imperio que su padre había construido con sangre se había desmoronado, pero en su lugar, él había construido algo indestructible. Sí, Marco, dijo Alessandro, levantando su copa. Le enseñaremos todo, pero sobre todo, le enseñaremos a ser libre. El viento sopló suavemente sobre los viñedos, llevándose el olor a ceniza y dejando solo el aroma de la tierra fértil y las promesas cumplidas. La bestia en el interior de Alessandro finalmente cerró los ojos y se durmió, sabiendo que ya no era necesaria. El guardián había tomado su lugar. La espera de la segunda llegada se convirtió en el ancla que Alessandro necesitaba para afianzar su nueva realidad. Los 7 meses siguientes fueron de una calma inusual. Remodelaron una habitación en la villa de la Toscana. Marco se dedicó a inventar cuentos para su futuro hermano o hermana, y Alessandro pasó sus días entre la supervisión de la cosecha de uva y las reuniones para expandir sus negocios legítimos. Se sentía vivo, pero también vulnerable. La vulnerabilidad se confirmó una tarde en Florencia. Isabela, obstinada en mantener una vida lo más normal posible, insistió en ir ella misma a comprar telas para la habitación del bebé en un antiguo mercado del centro, un lugar que Alessandro consideraba demasiado abierto y caótico. Él, a regañadientes, había accedido, enviando a Luca y a 2 hombres a vigilar el perímetro discretamente. Mientras Isabela examinaba unas sedas, un hombre mayor, con la mirada vacía y un traje gastado, se acercó. No era un Torrelli ni un Ricci, era Paolo, un antiguo contador del bajo mundo cuyo hijo había sido ejecutado años atrás por una orden del padre de Alessandro. Paolo había perdido todo, y la noticia del nuevo heredero de Romano había revivido una sed de venganza desesperada y sin sentido. Su objetivo no era el dinero, sino el dolor. Luca vio el movimiento inusual del hombre, la navaja de resorte que asomaba bajo su manga y el brillo maníaco en sus ojos. Actuó sin dudar. Antes de que Paolo pudiera dar 3 pasos hacia Isabela, Luca se interpuso, neutralizándolo con una velocidad silenciosa aprendida en las calles de Roma.
Alessandro llegó minutos después, su rostro una máscara de furia fría. Isabela, conmocionada pero ilesa, fue llevada de vuelta al coche. Alessandro se quedó, mirando a Paolo, inmovilizado y jadeante, sujetado por sus hombres. ¿Por qué?, siseó Alessandro. Tu padre tomó a mi hijo, murmuró Paolo, las lágrimas rodando por sus mejillas gastadas. Me lo quitó todo. Ahora tú tienes un nuevo hijo, un nuevo comienzo. Es justo que yo tome el tuyo. El instinto primario de Alessandro, el que decía que la ofensa a la sangre se paga con sangre, se encendió con una intensidad aterradora. Su mano se movió hacia donde solía llevar una pistola. Por un momento solo vio el rojo, la facilidad con la que podía hacer desaparecer a Paolo y borrar esta amenaza para siempre. Pero entonces recordó a Isabela, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de que su nuevo hijo, su hija, no llevaría el estigma de la muerte en su nacimiento. Se inclinó, mirando a Paolo a los ojos. Te daré una opción, Paolo, la única misericordia que voy a ofrecerte. Te daré un pasaje y suficiente dinero para desaparecer y empezar una vida nueva. Lo harás bajo la supervisión de mis contactos en Sudamérica. Si intentas volver, si intentas contactar a mi familia, a mi esposa o a mis hijos, mi piedad desaparecerá y no seré el hombre que soy ahora. Paolo, que había esperado una bala, se quedó boquiabierto, su venganza sin sentido desmantelada por un acto de compasión. ¿Por qué?, preguntó Paolo con voz rota. Porque mi hijo tiene una madre que me enseñó que la vida se construye hacia adelante, no hacia atrás. Vete. Y no vuelvas a recordarme quién era mi padre. Alessandro regresó a la villa esa noche y no le contó a Isabela los detalles, solo que la amenaza había sido neutralizada de forma permanente y limpia. Ella pareció entender la magnitud de la batalla interna que él había ganado. 2 semanas después, bajo las primeras lluvias de otoño en la Toscana, Isabela dio a luz a una niña, Elena. Llevaba el nombre de la madre de Isabela, un tributo al amor sencillo y honrado del que ella provenía. Elena no tenía los ojos grises y tormentosos de Alessandro, sino los profundos y cálidos ojos marrones de su madre. Era una promesa tangible de que la sangre de Isabela, su luz, dominaba esta nueva generación. Cuando Alessandro sostuvo a su hija por primera vez, el peso de su pasado finalmente se sintió ligero. Había logrado el imposible. Había construido una familia segura en las ruinas de su imperio. 10 años después, el sol de la Toscana brillaba sobre los extensos viñedos romano. La tenuta Isabella era ahora una de las bodegas más respetadas de Italia, no solo por su vino, sino por sus prácticas de comercio ético, una fuente de orgullo para Alessandro. Marco, de 14 años, estaba encaramado en un árbol, con la misma terquedad en la mandíbula que había heredado de su padre. Debajo de él, Elena, de 8 años, con el pelo oscuro trenzado con cintas de seda, leía un libro en voz alta a su madre. Alessandro estaba sentado en el porche, revisando los planos para un nuevo orfanato que su fundación estaba financiando. Se sentía, al fin, solo un hombre, un esposo, un padre. Papá, ¿es cierto que tenías un barco muy, muy grande en Roma?, preguntó Marco, saltando del árbol. Sí, era grande, dijo Alessandro, sonriendo. ¿Y por qué lo vendiste? Porque lo grande no siempre es mejor, Piccolo. A veces la belleza está en lo pequeño, lo que realmente importa. ¿Y qué importa, papá? Alessandro extendió una mano hacia Isabela, que se acercó con Elena. Puso una mano en el hombro de Marco y atrajo a su hija hacia su regazo. Esto, dijo, mirando a cada uno de ellos, su voz ronca de emoción. Mi familia. Esto es todo lo que importa.
Isabela entrelazó sus dedos con los de él. Habían ganado, no contra la mafia, ni contra el mundo, sino contra el destino. Habían reescrito su propia historia, pasando de una tragedia anunciada a una leyenda familiar construida sobre el amor, la paciencia y la elección consciente de la luz. Fin. La historia de la familia Romano está completa.